Hola, ¿qué tal? Soy Mariano Cerda, tu coach financiero, y te doy la bienvenida al Inversor Serial. En esta ocasión, el Inversor Serial versión Late, el programa en donde hablamos de inversiones, educación financiera y emprendimiento. ¿Por qué te dirás esos tres temas? Porque una buena educación financiera te puede llevar a realizar buenas inversiones. Una buena inversión te puede llevar a tener resultados y generar tu anhelado emprendimiento. Y un buen emprendimiento con buena educación financiera vas a hacer que esos resultados se puedan invertir y comenzar el camino hacia la riqueza de verdad. Pero en esta ocasión, que es un Late Show, vamos a hablar sobre estos tres temas: educación financiera, inversión y emprendimiento, pero desde la vereda de mis invitados. Nos vamos a un breve corte comercial y comenzamos con este episodio del Inversor Serial versión Late. Soy Mariano Cerda, coach financiero internacional, y mi propósito es ayudarte a transformar tu relación con el dinero. Después de más de 10 años en los mercados financieros y el emprendimiento, descubrí que la verdadera libertad comienza con educación financiera y decisiones inteligentes. Por eso creé un ecosistema completo, desde el coaching y mi primera chaucha hasta mi programa El Inversor Serial. Mi misión es que tomes el control de tus finanzas, te planifiques y empieces a construir esa vida que mereces. Te invito a visitar marianocerda.com y da tu primer paso hacia la libertad financiera. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi primera chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Bienvenido a El Inversor Serial, el canal donde las historias, las inversiones y el propósito se encuentran. Aprende a manejar tus finanzas, invertir con estrategia y alcanzar tu libertad financiera de forma simple y práctica. Historias reales de resiliencia y éxito, contadas desde una conversación honesta, humana y sin guión. Y ahora también en terreno, donde la educación financiera y el emprendimiento se vive y se comparte. Suscríbete hoy a El Inversor Serial en YouTube e inspírate con nosotros para aprender sobre finanzas, inversión y emprendimiento con propósito. Estamos de vuelta en El Inversor Serial en nuestra versión Late, el Late Show. En esta ocasión estamos con tremendo invitado, don Gonzalo Cornejo. ¿Cómo estás? Hola, Un gusto, Mariano. Gonzalo. ¿Cómo estás tú? Gusto saludarte. Muchas gracias. Oye, gracias por venir y Un placer. vamos a tener una muy buena conversación. Ya, Gonzalo. Vamos a partir conversando y primero te quiero invitar a hacer un saludo, ¿te parece? Pero perfecto, no hay problema por la hora Sí, y ya la estamos. ocasión. Así es. Salud. Un saludo. Gonzalo, en este programa nosotros... Sí, es un extra brut, canay muy rico que... Oye, rico, seco, pero así como bien... Muy rico, muy rico. Artesanal. Todo lo artesanal es bueno. Gonzalo, en este programa nosotros hablamos sobre inversiones, educación financiera y emprendimiento, pero desde la vereda del invitado, en este caso, Gonzalo Cornejo. Tienes una tremenda trayectoria, vamos a hablar... Que tengo muchos años, pues, entonces por eso no... Está bien. Hay harto rodaje, vamos a decir así, hay harto rodaje. Vamos a partir de tus orígenes, vamos a recorrer tu trayectoria como alcalde, tus altos, tus bajos, éxitos, fracasos, temas de resiliencia y tu actualidad, y cómo en todo tu recorrido has tenido ciertas nociones, cómo has visto si estos temas de inversión, educación financiera y emprendimiento están bien tratados en Chile o falta mucho camino todavía por recorrer. Interesante, pero un pequeño resumen sobre mí, digamos. Yo tengo más de 60 años, no mucho más, pero más de 60 años. Yo nací en Concepción, cuando muy pequeño por razones familiares. Penquista. Sí, claro, penquista, Lila, del Deportes Concepción. Mi primer recuerdo de ir al estadio y a Collao, de apoyar al Deportes Concepción. A los 8 años mi familia se vino a Santiago, por tanto la historia de muchos de la generación mía que nacieron en la región, en el norte, en el sur, y terminan haciendo su vida en Santiago. Aquí entré a estudiar en un colegio que tiene una impronta muy especial, un colegio jesuita, que es el San Ignacio del Bosque, donde el lema además es: entramos para aprender y salimos para servir. Por lo tanto, te da una marca independiente, la opción política o no política que tengas, digamos, siempre ese compromiso de decir: si yo tuve la oportunidad de tener una buena educación, un nivel de acceso a la cultura importante, eso no es un privilegio para que yo lo use en beneficio mío, sino que tiene que haber algún grado de responsabilidad de preocuparse un poco de la
del resto de la gente que no ha tenido esa oportunidad, y fundamentalmente por algo muy simple: uno sea o no sea creyente, nadie elige dónde nacer. Me podría haber tocado nacer en una población muy humilde, digamos, con una familia no bien constituida, como hay muchas, pero afortunadamente mi familia es la típica familia de clase media, pero sí, mi mamá muy preocupada. Mi mamá fue profesora de castellano antigua, por lo tanto... No era lenguaje, era castellano. Exactamente, y siempre muy preocupada de que aprovecháramos todas las oportunidades, de corregirnos las pruebas, de que estudiáramos para la materia. Bueno, y mi papá, el típico proveedor, digamos, que se preocupaba más bien de que pudiéramos llegar hasta fin de mes. Fin de mes. Y era el que eso, administraba las lucas en la casa, ¿no? Exactamente, no, la que administraba las lucas era la mamá. Ah, pero muy bien. Se encargaba de entregárselas, digamos, cada vez que le pagaban el sueldo. Y yo creo que eso marca mucho, digamos. De hecho, eso fue lo que hizo que, de alguna manera, en la universidad, yo estudié Derecho en la Universidad de Diego Portales, y eso es lo que hizo en la universidad desde el primer minuto, la inquietud por el servicio público. Fui delegado del Centro Alumno en Derecho, fui vicepresidente de la Federación de Estudiantes, fui dirigente estudiantil, terminé militando en la UDI en esa época, fui presidente de la Juventud de la UDI en la época en que aún Jaime Guzmán estaba vivo, y bueno, y después, exactamente, un gran amigo, un mentor, una persona muy, muy inteligente desde mi punto de vista, además una de las personas que más marcaron el destino de Chile, yo creo que en el tiempo, cuando se estudia historia de los últimos 50 años, yo creo que entre los 3 personajes más importantes, más influyentes para los destinos de Chile, es Jaime Guzmán, pero bueno, lo asesinaron en su minuto, y ese es un tema que cada uno tendrá su análisis. Y su visión, exacto. Y su visión. Y eso hizo que, bueno, yo viví en España. Salí del colegio y viví en España antes de esta etapa universitaria. Antes de estudiar Derecho, te fuiste a España. Perfecto. Esa cosa que en mi generación era como el típico cuando uno estaba tirado en el pasto, digamos, fumándose un pucho, que lo repartía entre todos, digamos, decía, qué rico sería salir del colegio y tener un año en de no hacer nada. El famoso sabático. Exactamente. Bueno, a mí, también por razones profesionales de mi papá, nos tocó que yo, justo saliendo del colegio, nos fuimos un año y medio a vivir a España. Y me tocó ahí conocer una realidad distinta. España, estamos hablando del año 81, España, la época de la movida, de la postdictadura, del todo pasando, después de casi 40 años de una sociedad muy, muy cerrada bajo el gobierno de Franco, y muy entretenido porque es una cultura totalmente distinta. Hoy día uno está en todo el mundo a través de las redes sociales, claro, ¿no? Hoy día además la posibilidad de viajar es mucho más normal, pero en esa época es como otro continente, otro país, otro nivel de ritmo de sociedad, y eso también fue muy, muy importante. Después volví a la universidad y un poco lo que te contaba, y bueno, fui alcalde también. Vamos a entrar muy pronto a ese tema, pero antes quiero hacerte algunas preguntas que tienen que ver con esta temática que tenemos acá en el Inversor Serial. Tú te fuiste a España, pero antes estuviste acá en Chile, antes de estudiar. Me hablaste de tu papá, que era el proveedor, tu mamá que administraba. Ella, me imagino que cuando ella estaba en el colegio tuvo que haber alcanzado a tener, yo creo que los que nos están viendo y escuchando, los mayores, tenían un ramo que se llamaba economía familiar. No sé si tu madre en algún minuto te lo mencionó, ¿lo recuerdas? Había un ramo que se llamaba economía familiar. Sí, claro, y las llamadas economas, ¿no? Que eran la diferencia. Me acuerdo de esa palabra porque la primera vez que yo lo escuché, para mí economa era economista, o sea, claro, estudiaba ingeniería comercial, convención de economía, ¿no? Y ahí aprendí que efectivamente economa es un poco la que maneja las finanzas de la casa, digamos. Incluso hay algunas instituciones, fundaciones de estos grupos religiosos, digamos, en que quien está a cargo como de la conserjería, administración de la casa, digamos, se llama economa. Fíjate, una cosa que yo después, bueno, viví 2 años en España, 1 año y medio en España, pero después ya cuando recién me casé, me fui a hacer un máster, un posgrado, a Alemania. Perfecto. Y en Alemania, antes me fui 6 meses solo primero, después me volví a casar y me fui con mi señora el año y medio restante a estudiar el máster en Derecho Comercial que aprobé. Pero esos 6 meses, como no tenía sentido arrendar un departamento o una casa universitaria, porque todavía no entraba a la universidad, me fui a un hogar de Schoenstatt, en München, en Múnich, en el estado de Baviera.
Y ahí había, obviamente en alemán, pero Frau Hirsch, que era la que administraba todo, se llamaba en lo que es en alemán Economa. Era la Economa de la casa, es la que nos abría la puerta, la que nos hacía echar en orden, etcétera, la que administraba las habitaciones, etcétera. Mira, fíjate que yéndonos a esa época, no podemos desconocer que era muy distinta la realidad laboral de los que estaban en casa, el papá y la mamá. Mucho tiempo era que el papá era el que proveía, ¿no es cierto? Y la mamá era quien estaba en la casa, que administraba, como decías tú, la casa, cuidaba de los niños, etcétera. Se daba, yo creo que esa situación de tener ese ramo tan importante de economía familiar para que quien estaba administrando el hogar y que tenía el tiempo para hacerlo, lo hiciera de manera correcta, y creo que íbamos por un camino muy bien, que después con el tiempo fue muy importante que las mujeres tomaron mayor presencia en lo laboral, comenzaron a trabajar, pero también empezaron a pasar cosas que ¿quién quedaba administrando la casa? Y ahí después desaparecieron esos ramos. Y obviamente entramos en una economía mucho más consumista, mucho más acelerada, y empezó a cambiar la realidad del hogar chileno porque no había un control, más deudas. Y fíjate que quizás trabajando los dos generaban más y aún así llegaban a estar más endeudados los hogares. Por eso te tocaba ese tema muy importante del ramo que era economía familiar en esos años. Vamos a un breve corte comercial y volvemos más con el Inversor Serial versión late. Soy Mariano Cerda, coach financiero internacional, y mi propósito es ayudarte a transformar tu relación con el dinero. Después de más de 10 años en los mercados financieros y el emprendimiento, descubrí que la verdadera libertad comienza con educación financiera y decisiones inteligentes. Por eso creé un ecosistema completo desde el coaching y mi primera chaucha hasta mi programa El Inversor Serial. Mi misión es que tomes el control de tus finanzas, te planifiques y empieces a construir esa vida que mereces. Te invito a visitar marianocerda.com y da tu primer paso hacia la libertad financiera. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi primera chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Bienvenido a El Inversor Serial, el canal donde las historias, las inversiones y el propósito se encuentran. Aprende a manejar tus finanzas, invertir con estrategia y alcanzar tu libertad financiera de forma simple y práctica. Historias reales de resiliencia y éxito, contadas desde una conversación honesta, humana y sin guión. Y ahora también en terreno, donde la educación financiera y el emprendimiento se vive y se comparte. Suscríbete hoy a El Inversor Serial en YouTube e inspírate con nosotros para aprender sobre finanzas, inversión y emprendimiento con propósito. Y yendo a tu realidad, cuando estabas con tus padres en casa, tu mamá era una muy buena gestora financiera porque llevaba las finanzas del hogar. ¿Ella te transmitió educación financiera o tu padre, alguien te contó en un momento, oye, hay que ahorrar, pero por tal motivo, después hay que invertir en esto, hay que juntar dinero para esto otro? ¿Tuviste alguna noción en el hogar? No, ninguna. La verdad es que ninguna, porque este es un fenómeno que tú lo has relatado muy bien y lo has descrito muy bien. Y yo tengo una explicación para eso, digamos, histórica, pero, Dale. pero básicamente no porque eran temas que normalmente no se conocían. Mi explicación respecto a eso es mirándolo en perspectiva y sin pasar goles para un lado o para otro, digamos. Pero Chile era un país hasta la década de los 70, 80, en que éramos, como decía Ricardo Montaner en una canción, el último rincón del mundo. Exacto. ¿Ya? Lejos de la cordillera. Lejos, entre la cordillera y el mar. Claro. Entonces, fíjate lo que es para una sociedad como la nuestra, la chilena, los chilenos. Por Chile no pasaba nunca nadie. Porque no es la ruta como Caracas, como Bogotá, Claro. donde vienes de Europa, entonces pasas No por éramos Caracas. punto de conexión. Exactamente, hacías escala allá. O sea, para llegar a Chile tenías que tener una razón muy especial. O venías a ver a un familiar, o venías por algún negocio, o por alguna razón, digamos, que querías conocer, no sé, en esa época todavía no estaba de moda, pero la Patagonia. ¿Te fijáis? Pero, por lo tanto, era una sociedad muy autárquica. Muy ordenada, tenemos fama de ser fríos, digamos, de ser serios, pero eso mismo ha hecho que éramos como una sociedad que, oye, siempre pasaba un poco lo mismo. Yo siempre grafico esto, en la generación universitaria de los 60, el sueño era trabajar en el Estado.
¿Ah? O sea, ese era como, y entrabas entonces con 21 años, 22 años, recién egresado, y estabas 30 años, digamos, hasta que te entregaban el reloj, el galvano, digamos, y te ibas con la pensión. Ese era como el sueño, digamos, de cualquier joven universitario. Después en el gobierno militar lo que sucede es que hay un cambio radical en materia de la mirada económica. O sea, los que son los 30 años más exitosos que ha tenido Chile, que son los gobiernos de don Patricio Aylwin, de Eduardo Frei, Lagos, Bachelet, Piñera. La democracia. Exactamente, Claro. en donde Chile la verdad es que llegó a ser, pero lejos de ser uno de los últimos países, salvo en desnutrición infantil, uno de los últimos países en índice. El cuarto de país más Latinoamérica. pobre de Sudamérica. Exactamente, el cuarto país más pobre. Llegó hoy día, todavía. Los jaguares gracias a de Dios, Sudamérica. exactamente, pero tenemos, o sea, el índice que tú veas, el parámetro que tú veas, producto de esos 30 años, estamos en el número 1. Y si no en el número 1, en el número 2, pero peleando el número 1. Punteamos. Entonces, eso es un cambio de mentalidad para la sociedad. O sea, pasamos de ser ordenaditos, en que no pasaba nada, en que siempre era previsible lo que iba a pasar para adelante, a una sociedad abierta, con mayor riqueza, con mayor crecimiento. Somos el país que tiene mayor cantidad de tratados de libre comercio, o sea, de intercambio sin impuestos con todo el resto del mundo. Por lo tanto, eso significa la posibilidad de tener acceso a bienes, servicios, la riqueza significa mayor posibilidad de consumo, Claro. y sin que nos educara nadie, pasamos, digamos, de ser personas que teníamos todo ordenadito porque no había mucho más, a tener acceso al crédito. Pero ¿quién nos enseñó a manejar el crédito? Ya, ahí hay un punto. Yo creo que el día de hoy, y te quiero hacer la siguiente pregunta, Gonzalo. Mucha gente se queja, y yo digo por quejarse, porque muy pocos investigan. Y estando en una era de que la información está al borde de una pantalla buscando en algo que se llama googlear, ¿no es cierto? Que uno googlea. Y hay mucha información, fidedigna, fake news, lo que sea, pero uno tiene acceso a la información para conocer ¿cómo se llama esto? La actualidad. Pero hay algo que yo te quiero plantear con respecto a las finanzas de ese tiempo, porque sin tener mucho conocimiento, en las escuelas nunca hubo, colegios, lo que sea, hubo educación financiera como ramo, como tal. Y al día de hoy tampoco. Pero fíjate que me sorprendió que en algunas comunas donde yo lancé el libro que después te voy a comentar, era un colegio de escasos recursos que sí tiene educación financiera en primer y segundo medio. Eso te prepara para lo que va a venir después. Fundamental. Es fundamental. Tú tocaste un tema muy importante, que empezó a salir el acceso al crédito. Y aquí voy cuando yo decía que todos pueden googlear la información. Te hago la siguiente pregunta, y que sé muy franco en responderla. ¿El sistema está mal o simplemente un muy buen sistema no nos enseñaron a utilizarlo de la mejor manera? No, lo primero es, y en eso contundente, radical, es mi visión, digamos, pero no tengo ni una duda, es que este es el sistema que permite que la gente salga de la pobreza, Claro. e incluso de la miseria. O sea, un sistema de economía abierta, un sistema de propiedad privada, un sistema de libertad en definitiva, es lo que permite que todos los seres humanos tengan mayor o menor formación, tengan mayor o nivel de acceso a la cultura, puedan desarrollar sus talentos. Pero ¿dónde nos caemos? Y los talentos tienen una gracia, digamos, que los talentos son básicamente con una distribución divina, en el caso mío, soy creyente, pero con un sentido democrático increíble, digamos. O sea, no son los ricos los que tienen más talento, ni son los pobres los que no tienen talento. Pero para eso tiene que haber sociedades libres. Ahora, ¿qué es lo que nos pasó? Lo que tú muy bien acabas de describir, Mariano. O sea, pasamos de una sociedad en que no había muy pocas posibilidades o ninguna, a una sociedad en que finalmente el consumo, la oferta, el acceso a bienes empieza obviamente a ofrecerte cosas, a ofrecer tarjetas. Yo me acuerdo que en la década finales de los 80, principios de los 90, en la universidad, uno estaba estudiando afuera, en el patio, en el ramo de la prueba del día, y llegaban promotoras de distintos bancos financieras a ofrecerte las tarjetas. Y entonces elegían obviamente las carreras que tenían probablemente mayor proyección de poder adquisitivo, no sé, ingeniería, en esa época derecho, y uno no, o sea, uno sacaba tarjetas y pregúntame si alguna vez yo supe cuál era la tasa de endeudamiento, o sea, el interés que estaba pagando. Claro. Pregúntame si alguien me explicó, oye, ojo,
tienes una tarjeta de crédito, el crédito lo tenés que pagar, digamos, no te endeudes más de lo que puedes pagar mensualmente, jamás. O sea, era en esa época la Diners, y vamos gastando. Claro, y más encima estudiaban a tu familia. Si tu familia tenía recursos, tenías más crédito. Porque finalmente el hijo gastaba y ¿quién pagaba? Los papás. Exactamente. Entonces, ahí hay un tema y yo creo que... Yo creo que el tema no es el sistema. No nos enseñaron a utilizarlo bien. Exactamente, y esto es una falencia de la dirigencia, hoy día de los políticos, pero de la clase dirigente, de la clase política, porque finalmente los políticos son los que dirigen el país. Toda la razón. Uno los elige, obviamente, puede votar por uno o por otro, pero finalmente ellos tienen una responsabilidad, que básicamente es la responsabilidad de lo que puede tener los papás en una casa, en un hogar, digamos, el jefe de hogar, en una casa normal, bien constituida, los hijos menores de edad, digamos, niñitos o adolescentes no tienen los mismos derechos que tiene el papá, porque el papá tiene además una responsabilidad legal, una obligación legal de educarlos, de hacerse responsables de ellos. Legalmente son responsables. Entonces, eso yo creo que es una gran falencia de la clase política o de la dirigencia política, y aquí le estamos pegando a todos, o sea, de todos lados. O sea, yo creo que ese de verdad es un déficit que podríamos incluso empezar a reclamarle a los políticos. Digamos. No, de hecho, estamos en deuda con la educación financiera porque todo se solucionaría y ahí vamos a profundizar muchos temas, porque lo que tú hablaste de entrar y que te ofrezcan las cosas, también hay un error porque no te enseñan exactamente a usar estas herramientas financieras y que tienen que ver con la deuda, porque uno necesita la deuda para crecer. Tú estuviste en temas estatales y sabes muy bien que la deuda, hay que conocerla como deuda buena, deuda mala, hay que quedar con el tema. Hay que saber que se crece con deuda, pero para eso hay que aprender a usarla. Gonzalo, te quiero invitar a un breve corte comercial y a la vuelta vamos a continuar con todos estos temas que están muy interesantes, pero también tenemos que hablar de tu recorrido como alcalde, cómo viste estos temas, que ya va muy entretenida la conversación. Así que vamos a un breve corte comercial y volvemos más con el Inversor Serial versión late. Soy Mariano Cerda, coach financiero internacional, y mi propósito es ayudarte a transformar tu relación con el dinero. Después de más de 10 años en los mercados financieros y el emprendimiento, descubrí que la verdadera libertad comienza con educación financiera y decisiones inteligentes. Por eso creé un ecosistema completo desde el coaching y mi primera chaucha hasta mi programa El Inversor Serial. Mi misión es que tomes el control de tus finanzas, te planifiques y empieces a construir esa vida que mereces. Te invito a visitar marianocerda.com y da tu primer paso hacia la libertad financiera. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi primera chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Bienvenido a El Inversor Serial, el canal donde las historias, las inversiones y el propósito se encuentran. Aprende a manejar tus finanzas, invertir con estrategia y alcanzar tu libertad financiera de forma simple y práctica. Historias reales de resiliencia y éxito, contadas desde una conversación honesta, humana y sin guión. Y ahora también en terreno, donde la educación financiera y el emprendimiento se vive y se comparte. Suscríbete hoy a El Inversor Serial en YouTube e inspírate con nosotros para aprender sobre finanzas, inversión y emprendimiento con propósito. Estamos de vuelta en El Inversor Serial versión late. Recuerda que soy Mariano Cerda, tu coach financiero. En esta ocasión continuamos con Gonzalo Cornejo. Tremenda conversación, muy entretenida, y estábamos tocando temas de cómo influye la educación financiera en nuestra vida y que estamos al debe efectivamente en este país. Ahora vamos a pasar a una temática muy importante. Gonzalo fue alcalde durante 2 periodos, del 2000 hasta el 2008, en la comuna de Recoleta. Así que, Gonzalo, te invito a que conversemos sobre eso. Fue hace casi 20 años atrás, digamos, más de 20 años cuando partimos, pero Oye, una etapa muy, muy entretenida. Oye, pero uno mira para atrás, 2008 y parece ayer y 20 años. Yo tengo una recomendación así con historia. Yo creo que para ser alcalde es una cosa cuando estáis comprometidos, cuando la usáis como trampolín para después ser diputado, gobernador, esa otra cosa, digamos, ahí uno va viendo qué le conviene más. Pero si de verdad queréis sentir el cargo de alcalde, tenéis que hacerlo antes de los 40 años.
Mira. O sea, en tu etapa de mayor energía, de mayor productividad, porque al final el ser alcalde en una comuna, a mí me tocó una comuna urbana, popular, con sectores muy pobres, muy carenciados y otros sectores muy ricos, digamos. Todo el sector de Patronato, el sector de la Vega Central, digamos, el sector de Avenida Perú, con un desarrollo inmobiliario que me tocó impulsar en esa época, son sectores ricos. Pero para otro lado, hacia el norte, digamos, hacia lo que era el antiguo Conchalí, la verdad es que eran sectores muy carenciados. Al final, tú eres una especie de CEO. Eres Claro. el gerente de la empresa. El que la gente le vaya mejor o le vaya peor depende, no de uno en términos personales, pero depende de lo que uno pueda armar como equipo, como políticas públicas. Y yo me tengo un recuerdo que hasta el día de hoy yo de repente me emociono. Yo como estoy viejo me pongo ya por cualquier cosa, pero de repente me encuentro con no sé, gallos que eran carpinteros, jardineros, que trabajaban para el sector oriente, digamos, y me dicen, oiga, ¿sabe qué? Yo era de la UDI, me dice, yo siempre he sido de izquierda, pero usted fue una persona que me cambió la vida. Tú te quedas sorprendido y dices, ¿por qué? Porque usted, a pesar de que era de oposición en ese minuto al presidente Lago, usted fue capaz de convencerlo, lo hicimos a través del presidente del Metro, Fernando Bustamante, que era muy amigo del presidente del Metro en esa época, muy amigo del presidente Lago, y que yo también lo conocía y nos hicimos bien amigos. Y yo le dije, ¿por qué no le dices al presidente que haga el metro por Recoleta hasta Américo Vespucio? Porque el proyecto original del metro, el que el presidente inauguró, era un proyecto, nadie se acuerda, soy viejo, era un proyecto que era, la última estación del metro subterráneo era la estación Patronato, porque el hito que quería el gobierno, los políticos, era decir, el presidente Lago, el legado, es que pasó el metro por debajo del Mapocho hacia el norte. Yo dije, ya, perfecto, después el presidente Lago fue un gran presidente, que se vaya con ese legado. Pero ¿y qué le sirve a mis vecinos de Recoleta? Si el vecino de Recoleta, ese es el sector más rico de Recoleta, está ahí en el centro de Santiago, en el casco antiguo de lo que era la antigua ciudad de Santiago. A mí lo que me interesa es el que está en el Loero de la Concepción, el que está llegando a Américo Vespucio, el que está en Einstein, para el Salto, y le hizo una propuesta. Y a los 2 meses, Fernando Bustamante, que el presidente Metro me llama y me dice, Gonzalo, ¿te podés venir a mi oficina? Me fui a la oficina, esto ya está prescrito, así que lo puedo contar con libertad, y estoy fuera de la política. Perfecto. Pero me dice, el presidente, ¿sabéis qué? No encontró nada de mal a tu idea, pero tiene un solo requisito. ¿Cuál? Que la municipalidad gestione la posibilidad de hacer los piques en lugares que sean de administración municipal. Porque si a la construcción del metro hay que agregarle la expropiación de las casas para efectos de que ahí entonces haya que pagar la indemnización y hacer el pique, no dan los números. Y armamos un equipo entre el equipo del metro y el equipo de la municipalidad, y en la construcción del metro por Avenida Recoleta no le costó un peso en indemnización. Fue el Cerro Blanco, fue una plaza que los vecinos ahí alegaron mucho, pero se hizo el pique, y finalmente hoy día el metro está, gracias a Dios, extendido por toda la ciudad, pero fue la primera vez que el metro salió de lo que eran los sectores de influencia, ¿no? El sector oriente, el centro, y cruzando por debajo el río Mapocho, y la verdad es que a esa gente le cambió la vida, y eso es lo que puede hacer un alcalde. Eso es lo que puede hacer un político que está bien inspirado, porque cuando tú le acercas su trabajo en una hora, es una hora más de calidad de vida, una hora más de poder jugar al fútbol con los amigos, una hora más de descanso, y eso es un poco lo que yo aprendí en el colegio. Entramos para aprender, salimos para servir. Bueno, me quedó claro ahí que tu vocación social nace de ahí cuando estabas en el Colegio San Ignacio, que me lo mencionaste. Muy buena este tema del metro, no es muy conocido, me imagino, no se sabía. Primera vez que lo cuento. Gracias por la primicia, Gonzalo, muchas gracias. Pero en el tema del emprendimiento, Mariano, que es un poco lo que hablábamos fuera de cámara ahí cuando en los comerciales, la verdad es que yo creo que el emprendimiento es muy importante, y los municipios, las organizaciones vecinales también tienen una responsabilidad importante. Por cierto, lo más importante es lo de los colegios, Sí. pero también es muy importante. Mira, eso te quiero preguntar y un tema que quiero tocar. Tú fuiste alcalde 2 periodos en Recoleta, una comuna que tiene muchos matices, como tú mencionaste. Pero quiero que nos cuentes cómo fue dentro de tu periodo como alcalde, cuando tú entraste en el año 2000, cómo venía el tema del emprendimiento, el apoyo al emprendedor,
¿Cómo venía la educación financiera y cómo tú notaste de cómo lo tomaste en el 2000 y cómo lo entregaste en el 2008? Bueno, la verdad es que esto ya es historia, digamos, pero si ustedes se acuerdan, la crisis asiática fue Sí. justo a finales de los años 90, año 97, 98, se generó obviamente mucha cesantía, quebraron muchas empresas, una crisis económica del país, digamos, y justo saliendo de la crisis asiática, con un país más pobre, con tasas de cesantía mayores, me tocó asumir como alcalde. Por lo tanto, el primer golpe, es decir, mucha gente que dice, mire, ¿sabe qué? Yo trabajaba en tal empresa, me despidieron, señoras que en realidad decían, mira, ¿sabe qué? Ahora yo tengo que hacer algo en mi casa, pero no puedo salir porque tengo que cuidar a los niños, a los nietos, a las mayores. Entonces, en esa época salió una idea que después se consolidó que se llamó la Fundación La Vaca. La Fundación La Vaca era una organización, una ONG, que estaba basada o inspirada en el proyecto de Yunus. Yunus es un gran banquero indio que en la India generó un proyecto que se llamó el Banco de los Pobres, en la India, que prestaba microcrédito a distintos grupos de personas vulnerables. Y él elegía quiénes eran los que él creía que eran los más responsables porque era un crédito, no era un regalo, podían devolver en cuotas, muchas cuotas, pero que devolvieran, porque con esa devolución del crédito, este banco prestaba a otros nuevos emprendedores. De hecho, Yunus ha sido premiado en todo el mundo y ha escrito muchos libros. Entonces, esta idea en Chile se llamó la Fundación La Vaca y nosotros en Recoleta fuimos la primera municipalidad, después hubo muchas, de distintos cortes políticos, en que armamos un programa de microemprendimiento con capacitación y nos tocó como piloto probar un poco en Chile lo que Yunus había probado en la India, que era ¿a qué grupos le prestas plata? Claro. Hombres, mujeres, jóvenes, adultos, adultos mayores, gente que había trabajado y quería emprender, gente que había emprendido y había fracasado, etc. Y finalmente nos dimos cuenta de que las mejores pagadoras son las dueñas de casa, jefas de hogar. Primero porque el sistema era un sistema en que las garantías eran colectivas. O sea, tú armabas grupos de 10, 20 personas, le prestabas una cantidad de plata y cada una tenía que pagar de acuerdo a su capacidad financiera, pero si alguien no pagaba, el resto de las 19 tenía que asumir esa cuota. Economía colaborativa. Exactamente, exactamente. Y la verdad es que yo no me acuerdo ya a esta altura, pero ese sistema de prestarle a las mujeres microcréditos se extendió en la Fundación La Vaca. Hoy día eso es una institución más grande que se llama Ban Igualdad, que todavía existe, digamos, y es muy importante. Y el target al cual más le prestan es a las mujeres jefas de hogar. Son mucho mejores pagadoras que nosotros. Mira, esos son como sistemas de cooperativas, de hecho, que funcionan. Lo que tú dices es muy cierto. El tema de que en ese momento las mujeres de ese segmento son muy buenas pagadoras por un motivo muy claro. Creo que también te lo dije tras bambalinas. Le tienen terror a quedar endeudados o aparecer en el sistema, a diferencia, y aquí este es un golpe fuerte para muchos, de los que saben manejar muy bien el sistema. Y hoy en día, lo que pasa es que hay gente hoy en día que incluso está haciendo propaganda con respecto al tema de no pagar, de no hacer ciertas cosas. Yo entiendo el fondo que quieren comunicar, pero también hay personas que saben ocupar el sistema y simplemente dicen, no voy a pagar porque sé que no me va a pasar nada. Pero esas personas de esfuerzo que tú mencionas muy bien y que son con las que trabajaste en tu periodo de alcalde, le tienen terror a este tema por sentirse no personas correctas, por no cumplir con estos temas bancarios. Lo cual es muy bien y habla también muy bien de un tema a lo mejor familiar, que se transmite muy bien de ser responsable con estos temas financieros. Ahora, avanzando del tema de emprendimiento. Es que yo creo que una cosa, Mariano, ahí para el debate, digamos, pero yo creo que cuando uno habla de educación financiera, no es solamente, ni siquiera es principalmente conocer el sistema de los resquicios para ver cómo uno lo usa en beneficio propio. Claramente. Por cierto, obviamente que es importante saber cuáles son los riesgos para no incurrir en riesgos que después uno no puede asumir, pero también hay un concepto muy importante que es el concepto de enseñar la solidaridad. O sea, en este modelo la gracia que tenía es que eran grupos
que le prestaban a la persona, pero eran parte de un grupo de 20. Por eso hablamos al de final, lo colaborativo. Claro, entonces la vecina, tienes toda la razón con lo que acabas de decir, de que no quiere aparecer, digamos, endeudando, fallando, es más responsable, pero además ella, si se caía la vecina, para ella era muy importante que poder ayudarla, colaborar, digamos. Ahora, obviamente que siempre hay gente que se aprovecha del sistema, de este sistema o de cualquiera. O de cualquier sistema, efectivamente. Vamos a un breve corte comercial y volvemos más con el Inversor Serial versión late. Soy Mariano Cerda, coach financiero internacional, y mi propósito es ayudarte a transformar tu relación con el dinero. Después de más de 10 años en los mercados financieros y el emprendimiento, descubrí que la verdadera libertad comienza con educación financiera y decisiones inteligentes. Por eso creé un ecosistema completo desde el coaching y mi primera chaucha hasta mi programa El Inversor Serial. Mi misión es que tomes el control de tus finanzas, te planifiques y empieces a construir esa vida que mereces. Te invito a visitar marianocerda.com y da tu primer paso hacia la libertad financiera. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi primera chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Bienvenido a El Inversor Serial, el canal donde las historias, las inversiones y el propósito se encuentran. Aprende a manejar tus finanzas, invertir con estrategia y alcanzar tu libertad financiera de forma simple y práctica. Historias reales de resiliencia y éxito, contadas desde una conversación honesta, humana y sin guión. Y ahora también en terreno, donde la educación financiera y el emprendimiento se vive y se comparte. Suscríbete hoy a El Inversor Serial en YouTube e inspírate con nosotros para aprender sobre finanzas, inversión y emprendimiento con propósito. Volvamos con el tema. Estábamos en la parte de la educación financiera, hablamos del emprendimiento. Quiero que avancemos. Estuviste del 2000 hasta el 2008. Cuéntame tu mayor éxito como alcalde y tu mayor fracaso. El mayor éxito fue básicamente eso, haber logrado hoy día como legado. Yo ya estoy viejo chucho, pero decir, mira, ¿sabes qué? De repente recorrer esos barrios, digamos. Yo vivo en otra comuna, pero La Vega o más hacia Einstein, cuando yo soy fanático de la U, así que de repente cuando voy a Santa Laura a ver a la U, digamos, de decir, ¿sabes qué? Mira, el metro es una cuestión que de verdad le cambió la calidad de vida a las personas, porque lo que no te dije antes, pero también es muy importante, es que uno desde la educación, desde la gestión, puede hacer más rica a la gente. Claro. Fíjate que el metro, y eso no es solamente Recoleta, donde ha pasado, el metro cuadrado de Recoleta valía, no me acuerdo pero valía, no sé, una y media UF el metro cuadrado sobre la avenida Recoleta. Con la construcción del metro subía 3 y 4 veces. Claro. O sea, esa persona al final, por la gestión de un alcalde, da lo mismo que fuera, porque esto ha pasado en todas las comunas de Chile, y obviamente que no son los alcaldes los que financian el metro, es el gobierno, los políticos, digamos, el ejecutivo, y también con la ayuda del legislativo. Sí, pero es quien se mueve para ejecutar el proyecto. Imagínate lo lindo que es gente que tiene su casita, que la terminó de pagar, pero que le valía, no sé, 12 millones, y producto de una gestión bien hecha, pasa a valerle 50 millones. O sea, lo hiciste 3 o 4 veces más rico gracias a una buena gestión. Y finalmente, yo hace mucho tiempo me retiré de la política, pero yo me río cuando los políticos nos definíamos como servidores públicos. Claro, la política te permite ser servidor público, pero no todos son servidores públicos. Entonces, ese tipo de cosas, del lado que sea, izquierda, derecha, de centro derecha, centro izquierda, da lo mismo, porque es un tema de mirada, de gestión, de liderazgo. Ese es el recuerdo como más lindo que yo tengo en mi etapa como alcalde, y bueno, tengo muchos amigos, muchos recuerdos, porque la verdad es que fue una gestión bien señera. O sea, tú me hiciste la pregunta, así que te arriesgáis la respuesta. Perfecto. La primer estadio de pasto sintético que hubo en Chile, antes del Chinquihue, fue en Recoleta. La primera piscina temperada de semiolímpica fue en Recoleta. La primera pista sintética de recortán fue en Recoleta. Las primeras luminarias peatonales fueron en Recoleta. Esa no es plata mía,
Esa era plata del gobierno, o plata que uno tenía que ir a hablar con los ministros, hablar con el diputado de un lado, con el senador del otro, para que hiciéramos una causa común, le metíamos siempre a los vecinos, porque los vecinos son clave para los políticos. Pero hacía gestión, hay una gestión. Exactamente, el tema. ¿te fijáis? Entonces, yo creo que al final lo que hay es que fue una gestión muy linda, porque cuando yo asumí como alcalde de Recoleta me acordé de cuando yo vivía en España, algunos años antes, digamos. Yo viví 1 año y medio en España a principios de los 80, pero dejé muchos amigos, entonces finalmente en esa época, ya estando en Chile, conocí muy en detalle lo que fue la gestión del alcalde Josep Maragall en Barcelona, que le tocó transformar la ciudad, modernizar la ciudad de Barcelona para los Juegos Olímpicos de 1992. Cacha, eso del siglo pasado. Y es un tipo que hizo un poco eso. Y el lema de Barcelona se llamaba Barcelona Posa Guapa, Barcelona Posa tu Guap, se llamaba. Y entonces yo dije, vamos a inspirarnos en lo mismo, de poner en valor el valor patrimonial, la historia, inversiones, de servicios públicos, claro. Y se llamó en Recoleta Pontebella. Y eso es lo que ejecutaste acá. Ahora, exactamente. Necesitamos avanzar un poquito más rápido. En medio minuto, cuéntame cuál fue tu mayor fracaso dentro de tu periodo como alcalde. Medio minuto, por favor, respuestas cortitas, porque no, yo creo que fracasos muchos, porque al final cuando uno es alcalde o de cualquier lado, pero de comunas que son muy pobres o que tienen muchas carencias, tú lo que vives vives con problemas, administras problemas, perfecto, administras dramas. Por lo tanto, claro, uno puede hacerlo bien en una cosa, pero hay 10 personas que no lo pudiste ayudar. Perfecto, muy bien. Gonzalo, de ahí avanzamos rápidamente. Cuéntame, porque yo sé que tú tuviste, pero muy breve, estuviste en el gobierno de Piñera asesorando... Muy corto, pero muy enjundioso en materia de emprendimiento, porque a mí me tocó estar un año, entre el año principio del 2011 al 2012. Estaba el ministro Longueira. Había nombrado recién al ministro Longueira como ministro de Economía, con una vocación por el emprendimiento popular muy fuerte. Me llevó a mí como su asesor de gabinete y me tocó participar de 2 cosas muy entretenidas. La primera es que ahí tramitamos, a mí me tocó dirigir el equipo que tramitó y aprobó la ley de las sociedades de empresa en un día. Lo que es hoy en día... Empresa en un día. Sí, y hoy en día se llama sociedad y tiene un nombre que cambió. Registro de empresas y sociedades. Eso, en el Ministerio de Economía. Pero así partió como tu empresa en un día que estás... Antes constituir una sociedad era carísimo, muy largo. Tenías que pagar notarios, escrituras públicas, inscripciones, publicaciones. Y esto hoy día es gratuito. Y en un día. Y rápidamente. Y te esa ley orgullosamente me tocó a mí coordinar el equipo, porque eso estuvo a cargo de Tomás Flores, que era el subsecretario, que murió en paz descanse, pero hizo una gestión increíble. Y eso le cambió la vida a mucha gente. El año 2023, más de 200.000 empresas se crearon con el sistema de empresa en un día. En el 2004, 220.000. O sea, de verdad ha permitido que cualquier persona sin grandes recursos pueda constituir su sociedad. Después de eso, Gonzalo, tuviste una participación en lo que es Cercotec. Exactamente. Y ahí creaste algo muy particular que tenía que ver con la mujeres. Bueno, del gobierno Piñera, del presidente Piñera. Lo dije mal. Participaste. Sí. Lo que pasa es que el ministro Longueira estaba muy preocupado de emprendimiento en mujeres. Okay. Entonces me nombró a mí como miembro del directorio. Yo era vicepresidente del directorio Cercotec, y con una cantinela que cada vez que iba a su gabinete, a su oficina, me decía: mujeres, emprendimiento, mujeres, emprendimiento. Entonces, en esa época había una cosa que era muy general, muy abierta, que se llamaba Capital Semilla. Capital Semilla, claro. Y nosotros creamos ahí una cosa que todavía existe hoy día, y de repente he conocido beneficiarias de eso, que es el Capital Abeja. El Capital Abeja femenino, mujeres, trabajadoras, fue básicamente un capital de emprendimiento, pero solo para mujeres. Y de verdad es un recuerdo bonito. Tremenda labor que tuviste en el emprendimiento. El tema de tu empresa en un día es tremendo avance. Y ojo, es el único país en Sudamérica, y me atrevo a decir en Latinoamérica, que tiene ese tipo de gestión online para poder hacerlo. Lo que hiciste en la participación con el tema de Capital Abeja, de apoyo a las mujeres emprendedoras, también tremendo logro. Pero ahora avancemos rápidamente y vengámonos a la actualidad. ¿Qué es de Gonzalo hoy en día? Bueno, hoy día ya tengo una oficina de abogado bastante grande y reconocida, fundamentalmente en términos de lo que es el derecho migratorio. Yo siempre he creído en la libertad, en la democracia, en el emprendimiento. Creo que el fenómeno de la migración es un fenómeno global que no es puntual, pasa aquí, pasa en el resto de Latinoamérica, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa. Chile es un país que se forjó desde su independencia con oleadas migratorias. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien, regular, legal, y dejando
dejando entrar a lo bueno y pudiendo sacar e identificando a lo malo. Por lo tanto, yo creo efectivamente que en general los migrantes son un aporte para Chile. Tengo muchas cifras para defender eso ante quien sea, digamos, pero es una realidad. Aportan mucho más de lo que el Estado gasta en ellos. Solamente un detalle. O sea, los primeros venezolanos que llegaron al producto de la crisis del comunismo allá, la verdad es que eran médicos, ingenieros, abogados, periodistas, oye, y no uno, dos, 200.000, 300.000. ¿Cuánto se ahorró el Estado de Chile? ¿Cuánto te cuesta formar a 300.000 profesionales que los formó el gobierno o el Estado venezolano y tenerlos gratis acá? La idea es poder integrarlos y poder hacer que a ellos les vaya bien y que aporten a nuestro país. Esa es mi mirada respecto del tema, por eso mi oficina apunta fundamentalmente a obviamente, conseguir visas para grandes ingenieros que vienen a empresas y visas de trabajo, pero también con una mano en el corazón de decir, queremos que los migrantes buenos que quieren aportar en Chile tengan las posibilidades de hacerlo. Gonzalo, tú lo definiste muy bien, migrantes buenos que quieren aportar y que sean un aporte a la sociedad. Aquí nadie está en contra de nada, sino que hagamos las cosas bien tal como tú lo dijiste. Gonzalo, te quiero invitar a un breve corte comercial y continuamos ya para despedir este tremendo capítulo junto a Gonzalo Cornejo. Así que vamos y volvemos en El Inversor Serial versión Late. Soy Mariano Cerda, coach financiero internacional, y mi propósito es ayudarte a transformar tu relación con el dinero. Después de más de 10 años en los mercados financieros y el emprendimiento, descubrí que la verdadera libertad comienza con educación financiera y decisiones inteligentes. Por eso creé un ecosistema completo desde el coaching y mi primera chaucha hasta mi programa El Inversor Serial. Mi misión es que tomes el control de tus finanzas, te planifiques y empieces a construir esa vida que mereces. Te invito a visitar marianocerda.com y da tu primer paso hacia la libertad financiera. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi primera chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Bienvenido a El Inversor Serial, el canal donde las historias, las inversiones y el propósito se encuentran. Aprende a manejar tus finanzas, invertir con estrategia y alcanzar tu libertad financiera de forma simple y práctica. Historias reales de resiliencia y éxito, contadas desde una conversación honesta, humana y sin guión. Y ahora también en terreno, donde la educación financiera y el emprendimiento se vive y se comparte. Suscríbete hoy a El Inversor Serial en YouTube e inspírate con nosotros para aprender sobre finanzas, inversión y emprendimiento con propósito. Estamos de vuelta en El Inversor Serial en nuestra versión en Late. Esta vez conversando con tremendo invitado, tremenda historia, trayectoria, don Gonzalo Cornejo. Gonzalo, te quiero proponer un brindis y vamos a pasar a la última pregunta. Salud. Muchas gracias por la invitación, Mariano. Muy entretenido. Rico el espumante canal, yo sé que te gustó. Ojalá que regalen después el programa. Por supuesto. Gonzalo, hemos recorrido toda tu trayectoria. Hablamos del origen de Gonzalo, hablamos de dónde viene, de tu familia, tu trayectoria, tus estudios, tus viajes, tu influencia política y tus logros y fracasos en el periodo de alcalde en Recoleta, y tu actualidad con el tema migratorio, hacer las cosas bien también. Ahora yo te quiero hacer la siguiente pregunta. Y quiero que veas ahí la cámara como si estuvieras con Gonzalo Cornejo de frente, pero tiene 30 años menos. ¿Qué le dirías a ese Gonzalo de hace 30 años atrás? Que para avanzar rápido hay que vestirse lento. Yo creo una frase de Napoleón que es increíblemente gráfica. Cuando él iba a las batallas o estaba apurado, tenía una crisis, obviamente lo vestían, digamos, en esa época se acostumbraba y decían, vístanme muy despacio porque estoy muy apurado. De repente la forma, el ser más prudente, el incorporar más gente, el demorarse un poco más en explicarle a alguien que uno considera decir, oye, como tan tonto si no entiende, explícale, porque después si esa persona se convence y se suma a la misma cruzada, al mismo emprendimiento, al mismo esfuerzo, va a ser mucho más importante.
Eso yo creo que es lo que yo le diría a Gonzalo Cornejo. Y lo otro, muy breve, es una experiencia personal que a mí me golpeó mucho. El alcalde de Recoleta, la municipalidad de Recoleta tiene bajo su administración el cementerio general. Y yo nombré, y el director lo nombra el alcalde. Yo nombré a un gran amigo mío, era mayor, fue profesor mío, digamos, había sido alcalde antes, que se llamaba Tulio Guevara, que murió, en paz descanse, gran amigo, muy sabio. Y de repente, como él me conocía mucho, cuando yo la empezaba a cagar, estamos en horario... Sí, está bien. Entonces me llamaba y me decía, Gonzalo, alcalde, ¿se puede venir al cementerio que tengo un problema muy importante que hablar con usted? Ya, le decía yo, pero ¿estáis seguros si no tengo tiempo? Estoy en cosas importantes. Me convencía, íbamos para allá y me decía, no, en la oficina no. Y salíamos a caminar al patio donde están enterrados todos los grandes prohombres y promujeres, los grandes héroes, digamos, del forjamiento de la República. Y conversábamos, pasaban 10 minutos, entretenido, era gran amigo, era muy sabio, pero al final yo le decía, oye, llevamos media hora y no me has dicho cuál es el problema. El problema eres tú, me dice. Aquí está lleno de personas que se sentían imprescindibles cuando estaban vivos. Y mira, llevan 100 años, 200 años y Chile sigue igual. Y ellos sintiéndose imprescindibles, el país sigue sin ellos. El sentirse imprescindible también es un gran defecto. Así que yo invitaría a la gente más joven a nunca sentirse imprescindible y siempre un espíritu colaborativo. Oye, perfecto, Gonzalo. Primero que todo, agradecerte esta conversación humana, profunda, conocerte quién es el hombre detrás de la autoridad que tuviste en tu momento, tu trayectoria y todo. Así que te quiero invitar a que pasemos a los regalos. Ah, pero muy bien. Ahí, si quieres, te invito ahí a probar la tabla de Ganderats. Sí, charcutería artesanal que están en Quilpué. Una tremenda charcutería. Lo pueden encontrar en Quilpué, en Ganderats. Ahí lo vamos a poner la información para que los puedan seguir y conseguir estos ricos productos. También te presento el espumante Canay, un extra brut, que también vas a llevar uno de regalo. Y te quiero mostrar algo muy particular, Gonzalo, mira. Este delantal se ocupa justamente en las botellitas para que lo puedas tener, ahí con el logo del programa El Inversor Serial. Muy bonito. Ahí el abrigo lo puedes guardar, así que te lo invito. Yo pensé que era para hacer asado. Y Claro. Pero aquí mira, cuero artesanal bonito, de Antu Gustos. También una familia emprendedora de la Quinta Región. Muy bonito, muchas gracias. Y también condimentos muy ricos para los asados. También de Antu Gustos. De todas maneras. Y por último, Gonzalo, te quiero presentar el regalo mío, que este es mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero. El primer libro chileno de educación financiera para niños y niñas de 8 a 12 años, que tanto tiempo nos hace falta, así que te lo dejo a ti. Me lo habías comentado y te quiero felicitar, porque la verdad es que si hubiera más de este tipo de iniciativa, digamos, la verdad es que todos estos problemas que estamos hablando la realidad sería distinta. Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros y te dejo invitado para que sigas viendo todo lo que va a haber en los próximos episodios del Inversor Serial, en esta ocasión versión ley. Así que hasta la próxima. Soy Mariano Cerda, coach financiero internacional, y mi propósito es ayudarte a transformar tu relación con el dinero. Después de más de 10 años en los mercados financieros y el emprendimiento, descubrí que la verdadera libertad comienza con educación financiera y decisiones inteligentes. Por eso creé un ecosistema completo desde el coaching y mi primera chaucha hasta mi programa El Inversor Serial. Mi misión es que tomes el control de tus finanzas, te planifiques y empieces a construir esa vida que mereces. Te invito a visitar marianocerda.com y da tu primer paso hacia la libertad financiera. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi primera chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Bienvenido a El Inversor Serial, el canal donde las historias, las inversiones y el propósito se encuentran. Aprende a manejar tus finanzas, invertir con estrategia y alcanzar tu libertad financiera de forma simple y práctica. Historias reales de resiliencia y éxito, contadas desde una conversación honesta, humana y sin guión. Y ahora también en terreno, donde la educación financiera y el emprendimiento se vive y se comparte. Suscríbete hoy a El Inversor Serial en YouTube e inspírate con nosotros para aprender sobre finanzas, inversión y emprendimiento con propósito.